Está con nosotros Cristina Reyes, con quien vamos a dialogar en estos minutos. Gracias por acceder a este diálogo, la parlamentaria andina. Hay varios temas a tratar. Yo quiero arrancar con un tema que azota al Ecuador y especialmente Guayaquil. Tú, Cristina, vives en Guayaquil y sabes lo que está pasando, el sicariato, la delincuencia. Hemos dicho, bueno, que tiene que moverse el gobernador, la comandante general de policía. Algo está ocurriendo, algo está fallando, en las cárceles se matan, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión, Cristina Reyes? Bienvenida a la WQ. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo para todos allí en el panel y por supuesto a la ciudadanía que nos está escuchando. Está claro que el Ecuador tiene un grave problema de inseguridad que no lo ha abordado no ha agotado las etapas, no ha invertido los recursos y no ha tomado las decisiones fundamentalmente para que la ciudadanía ya no sienta este temor que todos los días sentimos para ir a comer, para caminar, cuando transitamos por un espacio público, etcétera. Lo del sicariato sí es algo que me preocupa porque antes, usted es periodista y sabrá que eran hechos aislados que se presentaban una que otra vez y a veces la policía los identificaba incluso con personas extranjeras que habían sido contactadas para este hecho tremendo, pero ahora resulta que esto viene todos los días, a cada momento. Eso quiere decir que las escuelas de sicariato están aquí en el país. Esto dicho por los propios policías. Entonces, esto urge que la ministra de Gobierno, como usted lo menciona, el gobernador del Guayas, la Policía Nacional, tomen acciones conjuntas que parten no solamente desde el fortalecimiento de la policía, porque hay probablemente también algunos elementos que pueden estar de alguna manera en complicidad. Esto se ha visto también en guías penitenciarios en las cárceles, que es un tema de control, de rehabilitación y de reinserción. Las cárceles están tomadas por las mafias y ordenan desde allí. Luego tenemos que fortalecer a la policía, entregarle las herramientas necesarias. La tecnología puede ser importante para la disuasión, trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados conjuntamente para planificar las acciones. Pero yo me temo que esto que estoy mencionando, así a breves rasgos, no lo estamos viendo. Y sí, aunque el presidente Lazo tenga solo 80 días en el gobierno, que está haciendo un plan de vacunación que efectivamente ha alcanzado objetivos, que la gente está contenta en ese sentido, todavía hay algunos pendientes, sobre todo en el tema de inseguridad. Claro. El presidente de la República hizo una cosa buena al inicio de su gestión, reunirse con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, llevar a su ministro de Defensa, inclusive ministro de Gobierno, César Monge, que en paz descanse, y demás autoridades. Así las cosas como se veía, yo dije, la cosa es bien seria, porque Guillermo Lazo, nuestro presidente, habló del tema de seguridad. Pero conforme van las cosas, esto es como una bola de nieve, Cristina. Fausto Cobo del SNAI, todas las buenas intenciones, búnker, ni sé qué, ni sé cuánto. Sí, pero la cosa parte hasta por el tema que tiene que ver con el microtráfico, el tráfico, el 70% del sicariato es por droga, etcétera, etcétera. ¿Urge cambios o qué se debe hacer, Cristina, en este aspecto? Acciones coordinadas en cada campo, porque usted menciona el tema de fronteras. Está claro que las drogas ingresan por las fronteras y ahí hay falta de control. ¿Y a qué autoridad tenemos que está la Policía Nacional o en algunas partes también las fuerzas Armadas, custodiando nuestra soberanía? Entonces, allí hay una acción que evidentemente, si no podemos solos, porque también en el país se han descubierto algunos cargamentos que han salido, y nuevamente no hay a lo mejor la tecnología para, en caso de las exportaciones, que a veces dicen en un puerto en Europa encuentran un cargamento que debería ser de producto ecuatoriano y viene droga, es que nuestro país se está convirtiendo en un país de tránsito. Esto quiere decir, nuevamente, la fuerza pública y la tecnología están allí faltando. Yo diría también en el caso de las cárceles, es verdad que no solamente es discurso y se necesita una serie de recursos para poder invertir en lograr el control, porque al momento
PPL tienen el control de la cárcel y ellos tienen más armas incluso que la policía. Eso es complicidad de alguien que está ahí adentro. Hay que plantear una nueva estrategia de quiénes van a ser los guías penitenciarios. No pueden ser personas que a lo mejor establezcan vínculos, nexos, tienen que ser mejor remunerados, tienen que rotar, hay que hacer una requisa para quitar todo lo que tienen ahí adentro porque están comunicándose y operando desde fuera. Entonces, yo me temo que estas son acciones que hay que tomarlas en cada uno de los sectores porque todo está articulado, fronteras, al final del día cárceles, comunicación, fuerza pública. Entonces, así no podemos actuar en proteger la seguridad de los ciudadanos si las cosas están corrompidas. Abordemos otro tema que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Fuiste asambleísta nacional en la Asamblea, perdón por la redundancia. Guadalupe Llori y Fernando Villavicencio en un enfrentamiento, iniciando recién esta etapa de la Asamblea. ¿No es un desgaste inútil o es necesario estos enfrentamientos donde se sacan los cueros al sol? No, indiscutiblemente en los momentos que vive el país, donde tenemos que concentrarnos en los temas que nos importan, que estábamos hablando de la seguridad, proponer temas a propósito de la vacunación, porque ya hay países que plantean incluso la tercera dosis, se habla de que el Ecuador, un país de la región andina, pueda ser productor de vacunas para que no tengamos que estar importando y esperando. El tema de la recuperación económica, que el presidente tiene que plantear un camino de cuáles van a ser los pasos a dar, los incentivos, los créditos baratos que prometió, las bajas de tasas de interés, los programas sociales. Esas son las cosas que le importan al país, por supuesto. Entonces, un Parlamento nacional, sobre todo, que ha estado siempre, todos los parlamentos del mundo tienen un nivel de conflictividad que se comprende, porque se supone que la gente va allí a debatir, se supone que hay distintas posiciones, se supone que debería haber respeto, democracia, pero no para entablarse en peleas absurdas. Cierto es que a lo mejor la presidenta cometió un error respecto al tema de intentar comprar vehículos en este momento. Eso es algo absurdo. Con una explicación bastaba, pero ahora yo veo que se han enfrascado en una pelea con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, que también le cuestionan no haber presentado a tiempo una prórroga para el informe del juicio político, que ahora continúa gracias a las reformas que hicimos en la ley el año pasado, que ahora los informes tienen que pasar al Pleno o si no las posiciones de los asambleístas, pero sí me parece que ya ese fuego cruzado Claro. Es innecesario. Cristina Reyes, en honor al tiempo, 1 minuto 30 segundos para esta respuesta, por favor, si fuera tan amable. Claro que sí. Ustedes dentro de la Asamblea le dijeron hay que pagarle más a los profesores. Por ahí el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, dijo, pero con eso hay que elevar a 18% el IVA, no hay plata. No fue de parte de ustedes esto de querer que el maestro, que con seguridad debe ganar esto y mucho más, fue al apuro sin tener un sostén por donde buscar la financiación. Ahora la Corte Constitucional le ha dado razón al tema de la LOEI, pero no pasa lo otro todavía. Sí, efectivamente la Corte Constitucional ha establecido que la ley en esa parte puntual que usted menciona adolece de algunas carencias. No hay la factibilidad financiera, por ejemplo, que la gente comprenda que esta ley se construyó no solamente al amparo de estas pues claras necesidades y requerimientos de los maestros de tener un sueldo digno, sobre todo en época de pandemia, sino que se construyeron otras cosas que ya van a entrar en vigencia, como protocolos de prevención en casos de violencia a los niños, como que la administración de las escuelas militares vuelvan ahora a las Fuerzas Armadas y ya no estén en el gobierno como antes. Se ha establecido algunas cosas súper interesantes como el tema de las especializaciones en los bachilleratos para que los jóvenes un poco vayan ya marcando cuál es la carrera que quieren hacer. Y sí, la parte salarial fue de las más importantes y las más discutidas probablemente con los maestros, pero a lo mejor faltó las debidas articulaciones con el Ministerio de Finanzas. Allí hay un grave problema. Yo espero de parte de los dos sectores, tanto del gobierno, la apertura para conversar con los maestros,
como de los maestros también para entender que es una situación complicada y que se podría establecer más bien ese diálogo con el gobierno nacional y no más bien paro o esta clase de actos que hemos visto en los últimos días. Gracias, Cristina Reyes, por el liderazgo que ocupa, por la opinión que tiene y por la experiencia como asambleísta y como parlamentaria. Siempre vuestra opinión será válida. Gracias por comparecer aquí en la WQ. Muy amable. Muchísimas gracias, Julia. Un abrazo. Gracias.